Jeremías capítulo 1, y voy a dar lectura desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Jeremías capítulo 1. Isaías, Jeremías. Dice así la palabra de Dios en el versículo 11. Y la palabra de Jehová fue a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: yo veo una vara de almendro. Y díjome Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y fue a mí palabra de Jehová segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: yo veo una olla que hierve, y su haz está de la parte del aquilón. Y díjome Jehová: del aquilón se soltará el mar sobre todos los moradores de la tierra. Que el Señor bendiga su palabra, también te bendiga Hugo en la exposición de ella, que el Señor te bendiga y podamos gozarnos al escuchar la palabra de Dios. ¿Qué ves tú, Jeremías? Le preguntó Dios a su siervo. ¿Qué ves tú? Nos cuenta Julio que cuando entró vio una bolsa de huesos. Era un joven enfermo. Y como el Señor sabe cómo son nuestras miradas, a veces no nos dice nada. Nuestras miradas muchas veces están parcializadas por nuestra idiosincrasia, por nuestra crianza, por nuestros pensamientos. Y aquí en este pasaje que hemos leído, y podemos decir también a lo largo de la experiencia cristiana, todos los creyentes, más rápido o más lento, vamos aprendiendo a mirar como ve Dios. Julio veía a un joven enfermo. Dios veía un alma que salvar. Entonces, manda al que está dispuesto a ir para que le lleve el mensaje, porque Dios no estaba mirando las apariencias, sino la salvación de este chico. Y así pasa en la vida de los creyentes. Dios nos enseña a ver muchas veces. Aquí el Señor le muestra una vara de almendro a este profeta. ¿Y qué ves tú, Jeremías? Y yo veo una vara de almendro, y eso es todo lo que puedo ver. Pero el Señor le dice: has visto bien, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El almendro es el árbol que florece primero en la primavera. En Israel se llama el árbol madrugador, aquel que primero da flores. Entonces dice: esto viene rápido, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Y cuál era la palabra que Dios apresuraba para poner por obra? Un juicio sobre su pueblo. Porque en la segunda visión le vuelve a preguntar: ¿qué ves tú? Y dije: yo veo una olla que hierve y su haz o su cara está de la parte del aquilón o del norte. Aquilón significa norte. Y entonces dice: del norte viene la destrucción. Este es el capítulo 1 del libro del profeta Jeremías. Luego de esto comienza una historia en donde Dios una y otra vez, le va diciendo al pueblo que deben arrepentirse de sus pecados. Había una corrupción
generalizada en Israel en esa época. Y Dios le va diciendo al pueblo que se arrepientan, que vuelvan atrás de lo que están haciendo, porque si no iba a venir un imperio del norte a llevárselos como cautivos. Y lamentablemente nos cuenta la historia en este libro que 23 años después de estas palabras llegó Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y se llevó cautivo a gran parte del pueblo. Y si nosotros vamos al capítulo 24 de este mismo libro, unas páginas más adelante, nos dice, mostróme Jehová, y aquí 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá y a los oficiales y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia. Es decir, luego que sucedió lo que Dios estaba avisando que iba a suceder, 23 años después, que Jeremías una y otra vez profetizó que iba a suceder esto si ellos no se volvían atrás. Viene este imperio babilónico y se lleva una parte del pueblo. Y luego de eso, Dios le vuelve a decir a Jeremías, le muestra esta visión. La una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que no se podían comer de malos. Y díjome Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Nuevamente le pregunta, 23 años después, le hace la misma pregunta, ¿cómo es tu visión de estas cosas? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos muy buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y aquí sucede una situación, una interpretación de la situación, que nosotros haremos muy bien en tener en cuenta. Porque después de todo ese aviso que Dios le dio, esa exhortación, para que ellos se volvieran de su camino y reconocieran a Dios en sus vidas, el pueblo fue llevado una parte cautivo y otra parte se quedó en Israel. El castigo era la esclavitud, el cautiverio. Entonces una parte quedó. Y como dice aquí, se llevó a los príncipes, a los herreros, porque no fabricaban armas, y dice a los oficiales, a las personas principales se las llevó de cautivas a Babilonia. Entonces, Dios le presenta a Jeremías 2 canastas de higos, una higos podridos, de tan malo no se pueden comer, y otra higos muy buenos. Dice, esto es el pueblo, le dice Dios a Jeremías, versículos siguientes. Estas 2 canastas son el pueblo. ¿Cuáles son los higos buenos y cuáles son los higos podridos? Entonces, aquí podemos pensar nosotros, la visión de Dios y en la visión nuestra. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Le pregunta Dios a Jeremías. Y Dios le dice, no te confundas, en otras palabras, lo que sigue del capítulo cuenta esta historia. No te confundas, porque los que fueron llevados esclavos y los que están sufriendo el exilio y las pruebas, esos son los hijos buenos que yo haré volver a este lugar. Y los otros, los que quedaron, que piensan que ellos son los buenos, esos no tienen arreglo. Por eso los dejé. Ese es el rey con toda su corte corrupta que quedó ahí. Y como dice aquí Jeremías, no sirven para nada, no se puede comer, de tan malos que son. La visión de Dios y la visión nuestra. Nos pasa todos los días, ¿no es cierto? Hay pruebas permanentes de que nosotros tenemos visiones parcializadas de las cosas. Cuando vamos a hablar con una persona, cuando una persona es muy mala, el primer pensamiento que se nos ocurre es que no le podemos hablar del Señor, porque es muy malo y nos va a rechazar. Y para sorpresa nuestra, vemos grandes conversiones cuando las personas
reciben la palabra del Señor. Ahora esta pregunta que Dios le hace al profeta es una pregunta que subyace a lo largo de toda la Escritura. Siempre Dios está preguntando qué vemos. Porque esa pregunta prueba si realmente estamos entendiendo la voluntad de Dios o no. Por ejemplo, el Señor me presenta a la persona del Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, manifestado en carne para salvar a los pecadores. Y cuando el Señor me presenta, a cada uno lo presenta personalmente, a Jesús, el Hijo de Dios, porque Jesús es el Salvador. Cada hombre que viene a este mundo es alumbrado, es iluminado por el Hijo de Dios. Y cuando Dios lo presenta, dice Isaías 53:2, verlo lo hemos de ver, pero sin atractivo para que le deseemos. Dios nos avisa la primera impresión que va a generar Jesús en el corazón de los hombres. No me atrae, no lo deseo. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra condición. Y ese es el primer ¿qué ves tú de Dios en la vida de las personas? ¿Qué ves en Jesús? ¿Qué ves en Jesús? Lo vas a ver, pero no te va a atraer, porque ¿a quién le atrae? Alguien que sufre, alguien manso, alguien humilde, que es lo contrario del éxito del mundo. Dios te avisa y me avisa a mí. Verlo vemos, en la profecía de Isaías 53. Verlo vemos, más inatractivo para que le deseemos. ¿A quién puede atraerle un hombre crucificado? ¿A quién puede atraerle? Respondamos nosotros. ¿A quién puede atraerle? A aquellos que sienten la carga del pecado en su corazón. A ellos los atrae Jesús. Aquel que sabe su condición, aquel que sabe que es enemigo de Dios, que no está a cuenta con Dios, que no arregló sus cuentas con Dios todavía. Aquel que sabe que le hace falta salvarse para pasar a la vida eterna, para librarse de la muerte eterna, de la condenación. A ese, ahí, recién ahí, Jesús le empieza a parecer atractivo. El primer impacto, verlo vemos, más inatractivo para que le deseen. Entonces, ahora, en este momento, el Señor te pregunta, ¿y tú qué ves cuando ves a Jesús? ¿Qué ves? Porque si lo ves inatractivo y no lo deseas, significa que no te has dado cuenta que todavía Dios no es tu amigo, que no estás amistado. Amístate ahora con Él y tendrás paz, decían los hombres en la antigüedad, en el libro de Job. ¿Qué ves tú? Pregunta Dios, cuando nos presenta a su Hijo, Jesucristo. Si todavía no has encontrado atractivo en el Hijo de Dios, en el rostro sufriente del Hijo de Dios, es porque no te has dado cuenta que el Señor murió por vos. Que el Señor te reemplazó en la condenación para salvarte y tenerte con Él. ¿Qué ves? Buena pregunta la de Dios, que nos hace pensar. Porque nos pasa muchas veces que vemos de manera equivocada. El Señor también pregunta, hablando, podríamos decir poéticamente de la iglesia, en Cantares capítulo 6, el último versículo, la última frase del capítulo 6 de los Cantares. Hablando de la Sulamita significa la hija de paz, la pacífica, tomando como metáfora ese nombre a lo que es la congregación de los hijos de Dios. ¿Qué veréis en la Sulamita? Primero el versículo dice, tórnate, así te veremos, date vuelta, quiere decir. Y Dios pregunta, ¿qué veréis en la Sulamita? ¿Qué ves tú en la iglesia? Pregunta Dios. Y dice Dios, lo que veréis en la Sulamita es la reunión de dos campamentos, Mahanaim, en hebreo, un lugar en donde un hombre que volvía regresando a su tierra, Jacob, que luego se llamó Israel, vio a toda su familia acampando
pero también dice, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Entonces llamó a ese lugar, Jacob, la reunión de dos campamentos, el campamento de las personas y el campamento celestial. Y Dios dice, ¿qué veréis en la Sulamita? Es la reunión, es eso, es la reunión de dos campamentos. Y hermanos, miren, es muy importante esta frase, es muy poética, porque está escrito justamente en un libro poético. Pero es lo que Dios pregunta cuando nosotros miramos a la congregación, cuando vemos a los hijos de Dios, cuando nos vemos a nosotros mismos. Si no vemos los dos campamentos, léase, las dos naturalezas del creyente, nunca vamos a entender a la iglesia, porque si nos vemos a nosotros mismos en el aspecto humano, ¿qué somos nosotros? Dios mismo dice que somos y lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Y a eso eligió Dios, para que se vea la otra naturaleza, el otro campamento, la naturaleza divina. Si yo miro a la iglesia con solamente ojos humanos, encuentro defectos en todos los creyentes, encuentro críticas, encuentro decisiones equivocadísimas que tomamos cuántas veces en nuestra vida. ¿Qué veo yo en la iglesia? Si la miro humanamente, voy a ver eso que dice Dios, que Dios ha elegido lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Eso no nos ayuda en nada en nuestro orgullo, digámoslo. Pero es la realidad, así ve Dios. Si yo no veo la reunión de dos campamentos, si no veo que cada creyente que ha creído en Cristo, desde que creyó, fue sellado con el Espíritu Santo, y ya no tiene una naturaleza humana, pecadora y caída, sino que Dios ha puesto en él una naturaleza divina que lo guía, y si lo llega a dominar, si el creyente se deja dominar por la naturaleza divina, cada día se parece más a Jesús. Entonces ahí vemos otra vez, Dios pregunta, ¿qué veréis en la Sulamita? ¿Qué ves en la iglesia? ¿Qué ves entre los creyentes? Si estás viendo demasiado defecto de los creyentes, estás viendo mal. Nadie mejor que Dios conoce los defectos de los creyentes. Moisés decía en el Salmo 90, pusiste nuestras iniquidades delante de tu rostro y sacaste a la luz nuestros yerros. La palabra yerros en el Salmo 90 significa aquello que está escondido. Nosotros conocemos lo que vemos, pero Dios conoce también lo que está escondido. Entonces, ¿quién mejor que Dios conoce los defectos de todos los creyentes? Cada uno de nuestros defectos. Los que reconocemos, los que no reconocemos, los que entendemos que son defectos, todo lo conoce Dios. Y Dios pregunta a los hombres, ¿qué veréis en la Sulamita? Como también decía el Señor, ¿qué salisteis a ver cuando veían a Juan el Bautista? ¿Qué veréis en la Sulamita? Es la reunión de dos campamentos. Vas a ver bajeza, naturaleza humana, vas a ver defectos, vas a ver debilidad. Y por otro lado, vas a ver potencia de Dios, como dice la carta a los Efesios. Recuerda la potencia y fortaleza que habita en ti. ¿Qué veréis en la Sulamita? ¿Qué veréis en Jesús? ¿Nos damos cuenta? Nuestra visión humana tantas veces nos juegan en contra. Como decía nuestro hermano hoy a la mañana, 2.400.000 personas pidiendo carne. Moisés pensó, ¿de dónde voy a sacar? Permítame decirlo en términos argentinos, ¿cómo le hago un asado a 2.400.000 personas? Quieren carne, no quieren otra cosa. Pensó, por ahí le hago pescado, pero dice, si tengo que pescar todos los peces de la mar. No, eso hablábamos hoy a la mañana. Hablaba Carlito. Moisés miraba mal, miraba el problema, se miraba a sí mismo. Yo solo, ¿qué voy a hacer? Y Dios le dice, ¿y si me mirás a mí? Y le pregunta a Dios, ¿y se acortó la mano de Jehová? O sea, ¿tiene menos poder ahora Dios? Lo sacó de Egipto con brazos fuertes y ahora se acortó la mano. ¿Qué pasó? ¿Se quebró un brazo Dios?
Ahora verás, dice Dios, y guardémoslo en el corazón. Ahora verás si te sucede mi dicho o no. Ahora verás. Es como si Dios le dice, cambia la visión, cambia la visión. El salmista decía en el Salmo 25, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Ahora pensemos en esto. Había redes tiradas para atrapar, ¿no es cierto? Se siente como si fuera un animal que lo quieren atrapar. Hay redes en el piso. ¿A dónde vas a poner los ojos si hay redes en el piso? En el piso, para ver la red que no te atrape. Sin embargo, este hombre dice, no, yo voy mirando para arriba. Porque Él sacará mis pies de la red. Él es capaz de librarme de la red. Parece una contradicción, pero es así. Así es la vida del creyente. Por eso, hermanos, también Dios nos pregunta, ¿qué ves cuando te tocan adversidades, pruebas, situaciones que no te gustan y que no podés dominar? ¿Qué ves en eso también? Porque a veces vemos, como decimos de Moisés, en la adversidad, fue un mal momento de Moisés, después enseguida reaccionaba, fue el siervo de Dios que era, como hombre fiel, porque dice, Hebreo fue fiel, sobre todo a su casa. Reaccionó enseguida cuando Dios le habló. Si yo me fijo en la dificultad, si yo me fijo en la prueba, es imposible salir de ahí. Si no, no sería una prueba. Porque si yo podía salir, salgo y ya deja de ser una prueba. Pero Dios muchas veces me pone en dificultades de las cuales yo no puedo salir. Y es una prueba. Y cuando yo estoy en la prueba, vuelve a surgir la pregunta de Dios. ¿Qué ves tú en ese momento? El salmista reaccionó en el Salmo 25. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Aquel que es nuestro Señor, que fue marcando el camino en el momento supremo de la prueba. Prueba que nadie en la historia de la humanidad ha sufrido como sufrió el Señor Jesús. Mirad y ved si hay dolor cual mi dolor, dice proféticamente Jeremías de los sufrimientos del Señor. Nos relata en Hechos capítulo 2, verso 25, que el Señor decía, he puesto al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré confundido. Si lo hizo Él, ¿qué voy a hacer yo? Si Él hacía eso, ¿qué voy a hacer yo? Lo mismo, he puesto al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré confundido. Entonces, ¿qué hago? Lo sigo. Y en la prueba, ¿qué veo? ¿Qué ves tú en la prueba? Fíjense lo que son nuestras visiones y las visiones de Dios. En Santiago dice, bienaventurado el hombre que sufre la tentación, la prueba, la dificultad. Bienaventurado. Y yo cuando sufro una prueba, ¿soy capaz de repetir esas palabras? No me siento bienaventurado. Lo que hago es decir, Señor, por favor, líbrame de esta situación. Sácame de aquí rápidamente. Y el Señor, entre mi visión y la de Él, me pone la disyuntiva. Porque esa prueba, la prueba produce paciencia. Porque la prueba hace surgir del creyente sus mejores virtudes. Si es que está mirando al Señor. Si no, lo aplasta la prueba y no puede levantarse. Hasta que mira al Señor y el Señor saca sus pies de la red y lo levanta. ¿Qué ves tú entonces? ¿Qué ves en el Señor? Como decía Carlos hoy a la mañana, si el Señor no te agrada, si no has encontrado que la vida cristiana es mejor que todo lo que ofrece el mundo, es porque no has entendido, porque estás viendo mal. Todavía estás lejos de Jesús y no te atrae para que lo desees. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios deja en su palabra permanentemente esa pregunta. ¿Qué ves? ¿Cómo ves tú todas las cosas? El Señor le decía, en Mateo capítulo 16, le decía a los judíos de su tiempo, que tanto le discutían y tanto le llevaban la contra para
podríamos decir, para su propia destrucción, porque ¿quién se puede poner en contra de Dios y salir ileso o beneficiarse de eso? La gente no se da cuenta. Pero en Mateo capítulo 16, verso 1 al 4, el Señor le dice, llegándose los fariseos y los saduceos, gente religiosa, para tentarle le pedían que les mostrase señal del cielo, que hiciera un milagro para que ellos hipotéticamente iban a creer. El Señor hizo infinita, incontable cantidad de milagros, igual no creyeron en Él. Cuando resucitó Lázaro dijeron, bueno, lo vamos a tener que matar porque hace muchos milagros. Fíjense, como veían al Señor, sin atractivo, no lo deseaban. Cuando Lázaro da testimonio que ha resucitado, dice, bueno, matemos también a Lázaro. Juan capítulo 12. Y ahora dice, muéstranos una señal. Mas él respondiendo les dijo, fíjense, cuando es la tarde del día, es decir, sereno, porque el cielo tiene revoles. ¿Qué quiere decir? Como decimos nosotros también. Ven el atardecer y dicen, mañana va a estar lindo. ¿No? Así, sereno, va a estar sereno. Porque el cielo está rojizo. Y a la mañana, cuando se levantan, hoy tempestad, porque tiene revoles el cielo triste. Es como cuando nosotros está nublado, sabemos que va a llover, ¿no es cierto? Se ve, mirá, viene la tormenta de allá. O tenemos el dicho, si viene el este, lluvia como peste. Todo eso lo sabemos nosotros también. A la mañana, hoy tempestad, porque tiene revoles el cielo triste. Hipócritas. Hipócritas. Que sabéis hacer diferencia entre la faz del cielo y en las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adulterina demanda señal, más señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dejándolos se fue. ¿Qué significa esto? El Señor le dice, ustedes saben ver el cielo, pero no se dan cuenta del tiempo que están viviendo. Ustedes saben predecir el clima y no se dan cuenta que el Hijo de Dios está delante de ustedes. Y ahora piden un milagro para ver un espectáculo, porque no van a creer por esa señal que el Señor haga. Entonces el Señor dice, le voy a dar una señal definitiva, que lo va a poner en la disyuntiva de ver a Cristo como Salvador o ver a Cristo como una molestia en su vida. La señal de Jonás profeta. ¿Cuál es la señal de Jonás profeta? Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena y luego fue expulsado por ella. Un personaje de la antigüedad. Y el Señor dice, así como Él estuvo en el vientre de la ballena, así el Hijo de Dios va a estar en la tierra 3 días y 3 noches y luego volverá a la vida. La señal de Jonás profeta, en otras palabras, es la resurrección. Esa es la señal. Esa es la señal que pone Dios y me pone a mí delante de esa señal de Cristo resucitado. Y me dice, ¿tú qué ves acá? ¿Qué estás viendo? Entonces, hermano, para finalizar, pensemos en esto. En la pregunta de Dios, ¿tú qué ves cuando ves a Cristo? ¿Tú qué ves cuando ves a los creyentes? ¿Cómo los ves? ¿Tú qué ves? ¿El objeto del amor de Cristo o una gente toda llena de defectos? Que más vale me voy de acá, porque estos son todos un desastre. Pasa eso, ¿eh? No es que estoy diciendo cualquier locura. Pasa eso. Nos pasa. ¿Qué ves cuando estás sometido a una dificultad y una prueba? Dios pregunta, ¿qué ves? Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a ver cómo ves tú, como nos contaba nuestro hermano. Él mismo dijo, quizá si me hubieran dicho de otra enfermedad, quizá por mis prejuicios yo no hubiera ido. Pero el Señor le dijo, acá estás, ahora hablale de mí, porque lo quiero salvar, y vos sos mi boca. Y así nos ha pasado a cada uno de nosotros. ¿O no? No nos ha pasado que el Señor nos cambia la visión cuando vemos como con los ojos de Cristo. Y para finalizar, les digo, hermanos, no importa cómo nos vean los demás,
No importa cuál es la opinión que tienen los demás acerca de nosotros. Lo único que importa es cómo nos ve Cristo. Eso es lo único que importa. ¿Cómo te ve el Señor? Si no has arreglado tu cuenta con Dios, Dios no te está viendo como alguien que quiere destruir, sino muy por el contrario, con alguien con el que quiere hacer las paces. Amístate ahora con Él y tendrás paz. ¿Sucedió o no sucedió? Es literal, es una palabra de Dios que es infalible, como todas las palabras de Dios. Así que, si todavía no has arreglado tu cuenta con Dios, Dios te está esperando. Quizá no te has enterado que por naturaleza, nuestra naturaleza es enemiga de Dios, pero Dios te extiende su mano de amor y de amistad y de misericordia para atraerte y amistarte con Él. Él ya ha hecho todo para que eso suceda. Y hermanos, a los que conocemos a Cristo, también esta palabra, mis ojos están siempre hacia Jehová. Todos los días es una palabra que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque a veces las cosas no son como nosotros quisiéramos. A veces hay dificultades, a veces hay discusiones, a veces hay desavenencias. ¿Cuántas cosas hay entre nosotros? Mis ojos están siempre hacia Jehová. Y cuando yo miro a Dios y miro a los creyentes, como la reunión de dos campamentos, sé y entiendo que a pesar de todos los defectos y males incontables que tenemos nosotros, los creyentes, hay una naturaleza divina obrando ahí para que cada uno de nosotros cambie. Entonces mi visión cambia. Difícil experiencia. Cuando yo estoy enojado, por ahí no tengo toda la voluntad para cambiar de visión. Pero el Señor me invita, me lleva y me pregunta, bueno, ¿y ahora qué ves tú? Como pasaba con Jeremías. Y por ahí me voy a dar cuenta que los higos podridos no son lo que yo creo que son. Y que los higos buenos quizás sean aquellos que todavía están ahí cautivos, sin haber sido rescatados, porque Dios está haciendo una obra con ellos. Por eso, para esta semana, quedémonos con este pensamiento. Viene una semana, empieza hoy, empezó hoy. ¿Qué ves tú en esta semana? Yo veo, debería decir, una oportunidad para obedecer a Dios, para cambiar mi visión sobre las personas, para cambiar mi visión sobre la iglesia, para cambiar mi visión sobre las pruebas, para cambiar mi visión sobre el mundo que va a destrucción, para cambiar mi visión sobre la misericordia que Dios está teniendo a los hombres, invitándolos a arrepentimiento. Hermanos, el Señor los bendiga para que nuestra visión sea la correcta, la que Dios quiere. Amén.